Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Hay una imagen que todos tenemos grabada. Un tren de vapor que avanza imparable directo hacia nosotros. La llegada de un tren a la ciutat, de 1895. Exacto. Y la leyenda, que la hemos escuchado 1000 veces, es que el público gritó, se agachó, pensando que la locomotora se iba a salir de la pantalla. Se nos ha vendido ese momento como el Big Bang del cine, el punto de partida de todo. Pero, ¿y si esa historia, y sobre todo las palabras que usamos como cine primitivo, estuvieran, fundamentalmente equivocadas? Esa es justamente la cuestión. Hoy vamos a analizar a fondo esa idea, apoyándonos en textos de historiadores que revolucionaron todo esto, como André Gaudrot y Tom Gunning. Y lo que proponen no es un simple ajuste de fechas, ¿verdad? Para nada. Es un desafío total a la narrativa tradicional. Es un cambio que nos obliga a mirar esos primeros años con ojos completamente nuevos. Perfecto. Entonces, nuestra misión hoy es esa: cuestionar las etiquetas. Entender por qué las palabras importan tanto y cómo, quizás, entender ese pasado nos ayuda a entender mejor el cine de hoy. Vamos a ello. Bien, arranquemos por el principio, o lo que nos dijeron que era el principio. La historia del cine que se suele enseñar es casi una línea recta. Sí, una línea muy simple. Empieza con los Lumière, salta la fantasía de Méliès y, de ahí, directo a D.W. Griffith en Estados Unidos. Como si él hubiera inventado el lenguaje del cine. Y a todo lo anterior se le pone esa etiqueta general, cine primitivo. Y esa etiqueta primitivo, ahí está el corazón del problema. Como argumenta André Gaudiet, esa palabra no es neutral. Para nada. Suena despectiva. Está cargada de un juicio de valor. Implica que esas primeras obras eran, torpes, ingenuas, como un intento fallido de ser el cine de verdad que vendría después. O sea que su único valor es ser un paso previo, un balbuceo. Exacto, un escalón para llegar a lo importante. A ver, pero jugando un poco al abogado del diablo, no toda forma de arte tiene una etapa inicial, más simple. La pintura en las cavernas, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es clave. Al llamar primitiva a una pintura rupestre, no le restamos valor. Entendemos que respondía a su propio contexto. Pero en el cine, el término se usó para invalidar, para decir, esto todavía no es cine. Entiendo. Y lo más increíble es que el propio Georges Méliès, uno de los supuestos primitivos, se quejó de esto en 1926. En uno de los textos que analizamos, él dice algo como: ¿de verdad creen que éramos primitivos después de 20 años de trabajo constante? ¿Por qué nos llaman primitivos con ese aire de desprecio? Wow, o sea que ellos mismos ya lo sentían como un menosprecio. Claro, él sentía, con toda razón, que estaban infravalorando su maestría. Y eso nos lleva a un concepto que mencionaste, la teleología, ver la historia sabiendo cómo termina. Exacto. Al llamar a ese periodo primitivo, lo juzgamos solo por lo que llegaría a ser, el cine de Hollywood, en lugar de analizarlo por lo que era. Es como mirar a un niño y solo ver al adulto en que se convertirá, ignorando por completo la riqueza de su infancia. Entendido. Entonces, si los historiadores estaban atrapados en esa visión, ¿qué les abrió los ojos? ¿Hubo un momento de eureka, un punto de quiebre? Lo hubo, y fue un evento que lo cambió todo. El Congreso de Brighton de 1978, en el Reino Unido. Sí. Allí, una nueva generación de investigadores, incluyendo a Gaudrot y Gunning, hizo algo muy simple pero revolucionario. Se sentaron a ver
juntos más de 500 películas de ese primer periodo. ¡500! Me imagino que ver tal cantidad de material junto debe haber sido... Fue una revelación total, un shock. Estaban acostumbrados a leer en los libros que Griffith fue el gran innovador, el padre del lenguaje cinematográfico. Alrededor de 1915 más o menos. Exacto. Pero lo que vieron en la pantalla destrozaba esa idea. De repente encontraban primeros planos súper expresivos en películas danesas de 1910 o travelings increíblemente fluidos en producciones de la escuela de Brighton, hechas en 1903. 10 años antes de lo que decían los libros. Eso lo cambia todo. Por completo. No es un genio solitario que inventa un lenguaje. Es algo mucho más orgánico. Y colectivo. Precisamente. Se dieron cuenta de que desde el principio hubo una experimentación vibrante y diversa en muchos países a la vez. El mapa era mucho más complejo. La idea de un cine primitivo, torpe y lineal, simplemente se desmoronó. De acuerdo. Si cine primitivo es la etiqueta incorrecta, entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Qué alternativa proponen? Y aquí es donde Gaudreaut y Tom Gunning introducen el concepto que es la columna vertebral de todo esto. Cinematografía-atracción. A ver, cinematografía-atracción. La palabra atracción me suena a feria, a parque de diversiones, no a una sala de cine. Esa es exactamente la idea. La tesis es que el objetivo de esas primeras vistas no era contar una historia. La narración. Correcto. El objetivo era simplemente mostrar algo impactante, lo que ellos llaman mostración. Era un cine de espectáculo, de impacto, como una atracción de feria. La montaña rusa, la casa de los espejos. No vas por la trama, vas por la sensación. Y eso explica perfectamente lo del tren. No importaba la historia, importaba la sensación de que te iba a arrollar. Justo. De hecho, Gunning dice algo clave. El público, al principio, no iba a ver una película. Iba a ver la máquina, el cinematógrafo. La tecnología en sí era el espectáculo. Era la estética operacional, la fascinación por el milagro de ver la vida en movimiento. El propósito era provocar una reacción visceral. Un susto, una sorpresa, una risa. ¿Y hay algún ejemplo que sea como la atracción en su estado más puro? El ejemplo perfecto es el final de Asalto y robo de un tren de 1903. La historia ya terminó. Los ladrones fueron capturados, pero de repente, sin justificación, aparece el líder de los bandidos en primer plano. Mira la cámara, nos mira a nosotros y dispara. Directo al público. Directo al público. Ese plano no cuenta nada de la historia. Su única función es romper la ilusión, agredir al espectador, generar un shock. Es una atracción pura. No quiere que te sumerjas en la historia. Quiere que saltes en tu asiento. Entendido. Esto me hace pensar, si no fue un nacimiento de la nada, ¿de dónde vino? Si no fue una creación, ¿de qué era una continuación? Esa es la pregunta clave. El cinematógrafo no inventó un arte de cero. Se integró a una red de prácticas culturales y de entretenimiento que ya eran súper populares en el siglo XIX. No fue una revolución, sino una culminación. Exacto. Pensemos en los casos más famosos, los Lumière. Ellos eran, antes que nada, fotógrafos. Claro, dueños de una fábrica de placas fotográficas. Entonces, sus vistas hay que entenderlas como fotografías animadas. Pertenecen tanto a la historia de la foto como a la del cine. Su catálogo seguía una lógica de series fotográficas, como las postales de viajes. Luego está Méliès. La idea tradicional es que él llevó el teatro al cine, pero Gaudreaut le da la vuelta. Argumenta que hizo algo más importante. Introdujo el cinematógrafo en su teatro de magia. Sus películas eran una extensión de sus espectáculos de ilusionismo. Eran un truco de magia más. El truco definitivo, me imagino. El truco definitivo. Y no solo ellos. Pensemos en una de las primeras comedias, El regador regado. Sí, claro. Las fuentes confirman que no fue una idea original. Era una adaptación directa de una tira cómica muy popular de la época. De nuevo, el cine no inventa, adapta. Se integra lo que ya existe. La fotografía, la magia, el cómic, los espectáculos de linterna mágica. De acuerdo.
Entonces, si la invención de la cámara en el 95 no fue el Big Bang, ¿cuál fue el verdadero punto de quiebre? ¿Cuándo empezó el cine que reconocemos hoy, el que cuenta historias? Y aquí llegamos a la tesis central de Gaudret. La ruptura fundamental no fue tecnológica, fue la institucionalización del cine, un proceso que se consolidó alrededor de 1915. Institucionalización. Suena a un proceso grande. ¿Qué significa exactamente? Significa que el cine dejó de ser muchas cosas a la vez, una atracción de feria, un acto de vodevil, para consolidarse en un modelo dominante, un modelo de negocio y un lenguaje estándar. Exacto. Y ese modelo fue el largometraje narrativo, la película que cuenta una historia proyectada en un lugar diseñado para eso, la sala de cine. El cine se convirtió en una industria. Y ese cambio de una atracción a una industria tuvo que tener consecuencias enormes en la forma de hacer las películas. Gigantescas. El nuevo cine institucional, al ser narrativo, necesitaba un narrador, una voz invisible que construye un mundo coherente y te guía. Ajá. En cambio, la cinematografía atracción no necesitaba un narrador, necesitaba un mostrador, un presentador, un charlatán de feria que se paraba junto a la pantalla e interactuaba con el público. Pasen y vean esta maravilla. Era una relación mucho más directa, más exhibicionista. Mucho más. Y claro, esta nueva institución, para validarse como un arte serio y un negocio estable, tuvo que distanciarse de ese pasado de ferias. Tenía que limpiar su imagen, por así decirlo. Exactamente. Rechazó sistemáticamente las prácticas anteriores. Creó una narrativa en la que se presentaba como algo nuevo, sin deudas con ese pasado popular. Básicamente, reescribió su propia historia para legitimar su presente. Y ahí nos dejó la idea del cine primitivo. Entonces, para recapitular, la propuesta es dejar de ver esos primeros años como un cine primitivo y entenderlos como una cinematografía atracción. No un arte inmaduro, sino una práctica cultural distinta, con sus propias reglas, centrada en el espectáculo. Y la gran transformación no fue la cámara, sino la imposición de la narrativa como el lenguaje principal del cine. Un cambio que no fue una evolución natural, sino una decisión industrial y cultural que redefinió todo lo que había antes. Al final, la forma en que nombramos las cosas define cómo las entendemos. Y al quitarle la etiqueta de primitivo, descubrimos un universo mucho más rico y fascinante. Y eso nos deja con un pensamiento final. Uno que conecta con el hoy. Los textos describen la atracción como un espectáculo que busca impactar, a veces por encima de la lógica de la historia. Ok. Si pensamos en el cine de gran presupuesto actual, las películas de superhéroes, de acción, donde las secuencias de efectos especiales son el principal gancho de taquilla. Son el evento en sí mismo. Exacto. ¿No estaremos viendo un resurgimiento de esa misma cinematografía atracción? Es posible que, después de un siglo, el cine esté volviendo a sus raíces de puro y abrumador espectáculo, donde lo que importa de nuevo es el shock y el asombro. El tiempo avanza, pero la historia nunca se detiene. Gracias por escuchar y hasta nuestro próximo encuentro.